bueno, la medicina pues no cambia en el sentido de que vamos a tener que hacer lo mismo que hacíamos poco en el adulto, pero con consideraciones referente a los niños. Entonces, esa es la competencia, ¿no? Que ustedes sepan cómo hacer una correcta semiología abdominal para determinar la patología a la que nos estamos enfrentando, todo el síndrome, y reconocer las diferencias en el paciente pediátrico. Y obviamente, pues la idea es de que ustedes tengan investigaciones y se orienten más. Bibliografía, sus libros de base de siempre, el UpToDate también tiene capítulos sobre examen abdominal y bueno, un tratado que revisé que tenía también exploración especial en pediatría. Bueno, pero para esto pues hay que recalcar primero que nuestro paciente pediátrico en realidad pues está afectado por principalmente patologías respiratorias, enfermedades crónicas en menor grado, y generalmente los niños que vemos en consulta y todo, pues tienen estos trastornos digestivos que son los más comunes catalogados. Alteraciones dispépticas, que el apetito sea escaso, excesivo o moderado, ¿no? Esas son las clásicas de que sus niños no quieren comer o que comen demasiado lo que no deben comer. Por lo general también con pirosis, acidez en el estómago, y tenemos que diferenciar de lo que es reflujo, náuseas, vómitos, dolor abdominal, las diarreas, estreñimiento, hinchazón, exceso de gases, flatulencia, ingestión de cuerpo extraño, veneno, las fisuras anales, a veces los colores diferentes en las deposiciones o si estos están acompañados de sangre. Entonces, como se dan cuenta, pues en realidad son múltiples afecciones que están orientadas en ese sentido y en los cuales ustedes van a ir desarrollándolos a través de las clases. Así que tratar de abarcar pues la semiología abdominal en 40 minutos pues es casi imposible, ¿no? Entonces, solo les voy a dar una orientación y ustedes ya tienen que revisar sus libros de base. Pero en realidad toda la pediatría se hace en conjunción, ¿no? Entonces vamos a comenzar con lo que es una distribución topográfica, en el sentido de que hay dos formas en que yo puedo evaluar mi abdomen. Voy a comenzar, como ustedes pueden ver en la figura de la izquierda, pues en las clásicas, las 9 regiones que ya conocemos, que ustedes han visto en semio, ¿no? Y por lo general se trazan las líneas paralelas horizontales primero con los dos extremos anteriores de las décimas costillas, esa es la superior, y lo que son las ambas crestas ilíacas anterosuperiores, esas son las paralelas. Y las otras que vienen en sentido vertical y que van a limitar pues son las líneas medioclaviculares anteriores de ambos lados, constituyendo las 9 regiones que ustedes ya conocen, ¿no? Hipocondrio derecho, el izquierdo, el epigastrio. En el medio pues está el mesogastro, región abdominal, flanco izquierdo, flanco derecho y problema con la traducción, ¿no? Fosíliaca izquierda, hipogastro, fosíliaca derecha, todo en el sentido que puedan ver quiénes están alojados pues en forma ya más profunda. Y entonces si yo quiero verlo no por regiones sino por cuadrantes, pues tengo la figura de la derecha, en las cuales se van a distribuir en 4 regiones y en las cuales se traza la línea media, la que es la vertical de la punta del esternón hasta el pubis, y la horizontal que va a ser pues tomando como referencia un perpendicular al ombligo y dando los cuadrantes como ustedes mencionan, ¿no? Y ya saben, superior izquierdo, derecho, cuadrante inferior izquierdo y cuadrante inferior derecho. Entonces, los órganos que se encuentran alojados, en realidad esto también ya lo han visto, y de acuerdo a la afectación o los que nos podamos encontrar en el examen, pues vamos a estar sospechando de las patologías asociadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues les dejo ese cuadrito que es lo que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Entonces, ya saben que las secuencias que nosotros hacemos, inspección, palpación, percusión y auscultación, pues en lo que es zona abdominal se encuentra cambiado el orden. ¿Por qué? Porque necesitamos tratar de mantener todo, o sea, no queremos intervenir o generar problemas en la hora de la evaluación, es decir, que nosotros
no nos confundamos, por ejemplo, en el sentido de que si yo voy a estar palpando inicialmente, voy a provocar, voy a generar lo que es de repente ruidos hidraeros, voy a generar una estimulación vagal y entonces mi examen físico se ve alterado. En ese sentido, pues yo tengo el orden que les estoy poniendo ahí. Primero inspección, luego auscultación, después percusión y finalmente palpación superficial y profunda. Entonces, vamos a tomar primero el punto referente a lo que corresponde a la inspección. Ya, entonces, bueno, hay unos 8 puntos que considero los más importantes y en los cuales hay que resaltar. Vamos a comenzar por lo que es la forma. Ya saben que los bebitos cuando nacen, pues en realidad tienen su abdomen bien prominente, bien redondeado, globuloso. Y eso es algo que tienen que siempre considerar en lo que es la vista en la forma, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente todavía sus paredes musculares abdominales no son lo suficientemente fuertes como para contener todo el contenido y entonces pues es la forma clásica que podemos observar. En cambio, si nosotros vemos que la forma del abdomen es excavada o es hundida, hay que plantearnos, obviamente, siempre con anamnesis y familiares, personales, eso es lo que nunca va a variar y eso es algo que nosotros consideramos. Entonces, estoy frente a un niño con desnutrición severa, en el caso lo encuentro hundido todo, o por ejemplo un niño que nació, ¿no? Y tiene dificultad respiratoria y veo un abdomen sumamente excavado. ¿Qué pasó con el contenido? ¿Qué es lo que tenía? El contenido migró hacia la zona torácica de repente pensando en una hernia diafragmática. Pues entonces ya solo con la inspección de la forma podría orientar a lo que estoy. Y otro punto es referente a las cicatrices, estrías, equimosis, ¿no? Por lo general estrías que ustedes ya conocen, que te puedo dar, las que son rojas, violáceas, las que son síndrome de Cushing, ¿no? O estoy frente solo a cambios bruscos de peso, o estas estrías, si es que hay una distensión bien marcada, es producto de una citis, o las cicatrices que han sido en forma abdomen por cirugías previas, ¿no? Entonces esos son puntos a considerar. Referente a la circulación colateral, por lo general en niños sí puedes ver una circulación venosa, principalmente en las zonas altas del abdomen, que por lo general estas son unas venas finas, venas superficiales, y no tienen que estar distendidas. ¿Esto por qué? Porque obviamente la piel de los niños es más delgada frente a lo que son los adultos, ¿no? También hay que ver la distribución del vello, cómo está, ver de repente distribución del cabello. A ver, permítame un minutito, perdón, tengo una llamada urgente. Ya, discúlpenme. Ya, entonces, bueno, eso referente al vello, por lo general ya saben, hay que ver si es que estoy frente a lo que es un hirsutismo o en realidad pues es solo una hipertricosis, ¿no? Ya saben que el hirsutismo está relacionado a lo que es la estimulación hormonal versus la hipertricosis que no lo es. Sobre el ombligo, pues muchas cosas que decir, pero ustedes ya han visto la mayoría en lo que es en neonatos, por lo general, ¿no? En el cordón umbilical.
tienen que considerar pues las características, ¿no? Un cordón que si bien al inicio es gelatinoso, con el transcurso de los días pues suele ya momificarse y en promedio pues a los 10-14 días, y cuando llega a desprenderse y en realidad en la zona pueden existir como remanentes, podrían estar frente a los que son granulomas. Ya y también ver características, ¿no? La inspección alrededor del cordón umbilical, es rojiza, está eritematosa, se puede observar que exista secreción saliendo por el cordón umbilical, entonces ya se estaría hablando de procesos infecciosos como onfalitis y demás. Ya siempre latidos pueden encontrar en pacientes delgados, pues los latidos de todo el aórtico pues se pueden estar ahí y no ser patológicos. Referente a los movimientos peristálticos, por lo general a veces cuando existen patologías asociadas, imaginémonos pues una estenosis congénita del pírolo, a veces voy a ver esos movimientos de rectación, ¿no? En zona pues del duodeno, del estómago, y que obviamente pues llamaría la atención, ¿no? Esto clásicamente no se ve, se ha reportado que son muy pocos los casos, pero también no estaría como parte de descarte en el examen físico. Ahora, referente a las hernias ustedes saben que es un gran capítulo, y en las cuales pues se encuentran, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, que por lo general las umbilicales, que es la que la mayoría de padres les van a preguntar y es la que van a encontrar el anillo herniario, porque es a veces puede ser eh, pueden encontrarlas, sí, y pueden desaparecer espontáneas al primer y segundo año de vida, y no necesariamente pueden estar sugiriendo a los papás que les coloquen las moneditas o que les coloquen el esparadrapito, y no, sino que se debe a que los rectos abdominales pues existe una diástasis que en realidad a medida que se va el tiempo y el paciente va caminando y va tomando la forma pues ya de bipedestación, pues tiende a desaparecer. Es por eso que se dice que podrían desaparecer entre el primer y el segundo año. Pero las hernias que aparecen al llanto, a la tos, a las maniobras de Balsamo, pues siempre van a ser anormales. Ahora, referente a la pared abdominal. Se dice que también tenemos que observar, o sea, en los niños, pues tenemos que observar si es que cómo está elástica, está turgente. ¿Por qué? Porque nos va a hablar también cómo está el grado de hidratación y nutrición en él. Ya, entonces ahí lo que les comentaba, ¿no? Por lo general, sí es muy frecuente que nosotros encontrásemos esta diástasis en los rectos anteriores, y por lo general son entre 1 a 4 centímetros, que lo pueden encontrar en el trayecto del apéndice sifoides hasta el ombligo, y podría quedarse ahí y resolverse espontáneamente hasta los 6 años. Ya, entonces eso también lo consideran. Y ahora, el abdomen, obviamente ya saben que en niños pues existe una respiración que es marcadamente abdominal, y en los cuales el abdomen pues participa, ¿no?, en este acto respiratorio, y entonces hay que considerarlo para cuando nosotros evaluemos. ¿Por qué? Porque puede estar limitado en caso de apendicitis, de colexistitis, para que exista esta resistencia y esta tensión de pared abdominal cuando estoy frente a un cuadro peritoneal. También tengo que ver peristalsis, como ya le dije anteriormente, también que lo puedo ver en el estómago, que por lo general lo mencionan, que puede ser un vaso de arena, y lo puedo encontrar en una pilorestenosis, aunque yo pueda ver esta peristalsis de los intestinos, que generalmente suele estar asociada a obstrucción intestinal. Si yo observo que tengo un abdomen agrandado, tengo que preguntarme, ¿estoy frente a un cuadro de ascitis? ¿Es solo aire? ¿Es una pseudoascitis? ¿Hay una víscera que de repente ha provocado ese agrandamiento? ¿Solo es o son los órganos huecos, ¿no?
Esto en el sentido que puede estar frente a una visceromegalia, llámese hepatosplenomegalia, tenga tumores de cavidad abdominal o que existan pues anomalías en este desarrollo intestinal. También tengo que observar cómo está mi red venosa subcutánea. Y entonces cuando se marca o la encuentro bien notoria en los recién nacidos, estoy frente a un caso de sepsis. En los niños mayores será ya la hipertensión portal que conocemos, que sea intra o extrahepática. O cómo está mi pared abdominal anterior, edematosa, si es que le encuentro edema en la pared abdominal. También pensaría en la sepsis umbilical en los recién nacidos, estoy frente a una enterocolitis séptica o ascitis o peritonitis. Eso referente a la inspección. Entonces, como les decía, el segundo orden pues es la auscultación, ¿no? Por lo general, la peristalsis normal son entre 5 a 30, otros libros mencionan 35 ruidos hidroaéreos por minuto, pero lo ideal es que se tome en todo el minuto por la irregularidad que presenta, ¿no? Esto referente a los ruidos hidroaéreos. Soplos, bueno, ahí les he puesto una figurita en las cuales pueden ver todos los soplos que podrían encontrar referente a las arterias, las más grandes que pasan por la zona abdominal, ¿no? Y entonces, referente a mi peristalsis, por lo general ya saben que voy a notar un incremento si estoy frente a una enfermedad diarreica aguda o estoy frente a una obstrucción mecánica y puedo auscultar y escuchar los signos de lucha, ¿no? Eso por eso ponen por encima de una obstrucción mecánica. Obviamente por debajo, pues en realidad los ruidos hidroaéreos están casi inexistentes. Ahora, referente a la disminución de la peristalsis, por lo general pueden haber trastornos hidrolíticos que pueden provocar un hilo paralítico. O a veces irritación peritoneal, ya sea hemorragia, pancreatitis o úlceras. Entonces, referente a la percusión, son varios puntos en los cuales tienen que considerar. Esto en realidad no va a cambiar, ¿no? En los niños, generalmente ellos tienen mayor aire, por así decirlo, en los intestinos. Y entonces hay que diferenciarlos, ¿no? Entonces tienen un timpanismo abdominal clásico. Y bueno, tienen que encontrar eso del timpanismo en el espacio de Traube, ¿no? Ustedes ya saben cuáles son los bordes. Referente a la matidez que podrían escuchar, entonces estoy frente a una matidez fija que podrían corresponder a tumores o ya saben que la vejiga en realidad no debería palparlo a menos que la vejiga esté llena y se convierte en un órgano abdominal, ¿no? O visceromegalia, llámese hepato, espleno. O estoy frente a una matidez que en realidad es desplazable, ¿no? Estoy frente a un cuadro ascítico. Entonces, la percusión pues no va a cambiar referente a lo que es la población de adultos. Tiene especial valor en el caso tenga distensión abdominal. Ya saben que el timpanismo es clásico por el aire que está ahí. Y mi percusión la voy a escuchar mate, obviamente, en los órganos sólidos. Y la excepción que en la vejiga cuando esté llena, ¿no? Entonces voy en mi punto central, siendo la ampliación como si fuese las manijas del reloj. Eso ya lo han visto, eso no cambia. Entonces, la palpación es a veces un poco difícil en niños porque obviamente no te van a colaborar y tampoco te van a decir que si duele o no les duele. Y entonces a veces pues tenemos que buscar otros signos indirectos en los cuales nos van a ver qué es lo que está pasando. Entonces es preciso que a veces nos podamos guiar por el aspecto del rostro y otras reacciones que se despiertan a medida que yo voy palpando. Lo ideal es que los movimientos, si es que estoy frente a una palpación superficial, pues sean movimientos suaves,
que se toquen ligeramente la pared abdominal y que gradualmente te aumentes la fuerza de presión. ¿Por qué? Porque quieres tocar si es que hay alguna tumoración, alguna masa que está saliendo, cómo está esa pared abdominal, la tensión en ella. Y por lo general ya saben que obviamente yo voy a tener que palpar. Si el niño me dice me duele en el punto Z, no voy a comenzar por el punto Z, sino tengo que hacerlo desde la zona más alejada, tratando después de llegar a esta última. Entonces, la palpación profunda, pues ahí les he puesto el orden, que es el clásico, que es cola sigmoides, ¿no? En reloj antihorario, ¿no? Cola sigmoides, ciego, cola ascendente, el transverso, el estómago y paso a colon descendente. Entonces, algo que también tienen que recordar referente al hígado es que el hígado, pues obviamente al ser un órgano hematopoyético, que en los cuales todavía funcionan con mucho mayor intensidad, por así decirlo, en etapas prenatales, neonatales, tiende a sobresalir por el reborde costal derecho, por lo generalmente 1 a 3 centímetros. Se dice que hasta los 5 o máximo 7 años, pero en niños mayores yo no lo debería estar palpando. Lo que dicen es, acuérdense, ¿no?, que el hígado ya no va al colegio, entonces en un escolar pues ya no debe estar ahí, a menos que existen enfermedades que provoquen el agrandamiento de tamaño. Lo más clásico que pueden ver pues son las hepatitis, en las cuales sí van a poder palparlo. Referente al páncreas, ya saben que es imposible, muy difícil palparlo. A veces solo hacemos uso de dolores en los puntos de proyección del páncreas, y les dejo como información por los puntos de Desjardins, el Mayo Robson o Patch, ¿no? Pero principalmente pues son los que nos van a orientar a problemas de cabeza y cola de páncreas, ¿no? Entonces el punto de Desjardins, ahí le coloqué una figurita que era una línea que va desde el ombligo hasta el vértice de la línea derecha, y por ahí se marca unas líneas más o menos entre 5 a 7 centímetros, y entonces pues había eso que era el punto pancreático. Pero otros autores pues decían no, que es imposible distinguir el dolor del colédoco y del pancreático. No, eso ya es semiología pura. Entonces, referente a la palpación, pues es súper importante que yo sepa reconocer algunos puntos que me van a orientar y que los conocemos como puntos dolorosos. Y en realidad esto no va a cambiar referente a los puntos que ustedes ya han visto en su semiología básica, ¿no? Entonces, ahí les dejo, ¿no?, puntos importantes, pues que tienen el punto de McBurney, que ya saben que tratan desde el ombligo, una línea imaginaria hasta la espinilla cadentera superior, y entre los dos tercios internos con el texto externo, pues ahí está, ¿no? Y el punto de Morris es el contrario, ¿no? El tercio interno con los dos externos, con los dos tercios externos, el punto de Morris. Y por lo general eso es referente a apendicitis, pues en apendicitis tienen una infinidad de síndromes, llámese McBurney. Tienen que recordar que Bloomberg, que es de mí, cuando yo voy a presionar, voy a tener una palpación profunda en lo que es la fosa ilíaca izquierda, y yo voy a tener un dolor referido hacia la fosa ilíaca derecha, ¿no?, por esa irritación peritoneal. Y signos de Rousing que también no van a cambiar, que en realidad pues es dolor, la descompresión en cualquier punto. Ya, entonces otros puntos importantes, ya recuerden los puntos renolaterales, los medios, los superiores, y que los inferiores obviamente no se palpan. Ya, entonces eso es súper importante y eso es parte de su semiología. Entonces, referente a la palpación superficial, ¿para qué nos va a servir la palpación superficial? La palpación superficial tiene su objetivo de yo que sea capaz de ver cómo está esa tensión abdominal, cómo está el dolor a la descompresión, más o menos tener mis puntos dolorosos de referencia, y estoy palpando hernias, eventraciones.
Entonces eso es algo a considerar. Sobre hernia es lo mismo que les copié de lo que es de la maniobra de Valsalva y antitos, pero siempre van a ser anormales. Entonces ya saben qué es la diferencia la hernia de una eventración, ¿no es cierto? Entonces la hernia pues es que está la salida de los elementos intraabdominales pues va a salir por un orificio pues natural. Y la eventración, ¿no? Este orificio en el cual está protruyendo pues es patológicamente, ¿no? Es un huequito patológico. Y entonces yo si es que palpo alguna hernia, ya sea umbilical, inguinal, o epigástica, pues yo siempre debo ver la estructura, ¿no? ¿Por qué estructura está saliendo? Y ser capaz de saber, o sea, de distinguir cuál es el anillo herniario. Ahora, ¿cuál es el tamaño, la consistencia? ¿Cuál es el contenido de esta hernia? ¿Hay signos inflamatorios asociados? ¿Es reductible, no es reductible? ¿Por qué? Porque esto nos va a hablar referente a las complicaciones o al pronóstico. Y sobre la palpación profunda, en realidad, como ya saben, pues es tratar de delimitar, es que todos los 6 puntos que les pongo, ¿no? Estoy frente a vísceras huecas, ciegos, sigmoides, estos ya saben que son palpables, imaginémonos un caso de estreñimiento crónico, y en los cuales yo al palpar, pues sí puedo delimitar esa cuerda cólica, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque obviamente en realidad no deberíamos palparlo, pero a menos que tenga contenido. Referente a lo que es la palpación profunda de la aorta, eso es súper difícil, pero se menciona que obviamente, pues en el trayecto, ¿no? Que siempre lo podrías, en teoría, auscultar o encontrar en lo que es en la línea izquierda, ¿no? Del epigastro a la línea izquierda de la línea media, a la izquierda de la línea media, perdón. Y sobre el hígado, pues bastantes características, ¿no? ¿Cuál es la forma? Es un borde Roma, ¿no? Su superficie, ¿cómo es? Puedo tener los bordes lisos o de repente irregulares, la consistencia pétrea, blanda. Esas maniobras, esa palpación provoca dolor en el niño, con el fin también de obviamente encontrar los límites superiores y hacerme una idea de cuánto está el tamaño. Obviamente con la palpación profunda no lo voy a hacer todo, solo voy a poder encontrar el borde inferior, todos los bordes de repente laterales, pero igual pues puedo ayudarme de lo que es la percusión para ver la matidez hasta dónde llega y catalogarlo, ¿no? La semiología básica. Y también referente a la vesícula biliar, pues si está palpable, si es que la encuentro y duele y no hay ictericia, pues necesitaría sospechar de una colecistitis aguda. Pero si la puedo palpar, no duele y encuentro ictericia, ¿será una coledocolitiasis o será cáncer de cabeza de páncreas? Ya, y obviamente, pues recuerden también sus puntos asociados, ¿no? Su punto de Murphy, el signo de Murphy y demás. Y el vaso, pues ya saben que es ese órgano que es difícil encontrarlo a la palpación. Ahorita vamos a ver unas figuritas. Y el riñón también, ¿no? Es un órgano retroperitoneal que se encuentra muy alejado de la superficie, por así decirlo. En situaciones normales, pues no debería encontrarlo. Entonces, ¿cuáles son las peculiaridades del estómago en los infantes? Primero, que este estómago no es la forma clásica que encontramos, sino que es cilíndrico hasta los 2 años de edad. Y por lo general en los niños, en los bebitos, en los neonatitos, el fondo gástrico está más abajo que la parte antral del estómago. Y obviamente voy a encontrar reflujo gastroesofágico más frecuente. Ahora, el esfínter cardíaco, pues tiene un escaso desarrollo de las membranas mucosas y el revestimiento. Y que el cardias, por lo general, lo voy a encontrar a la izquierda en la 10ª vértebra torácica. Lo que sí, que la parte pilórica sí se desarrolla bien y que se encuentra en la 12ª vértebra torácica.
Ya referente al fondo, pues que por lo general se encuentra debajo de la cúpula izquierda del diafragma y el peso de un estómago, imagínense en un recién nacido 6 a 7 gramos y al año llegan a 18 a 21 gramos. Ahora, del hígado de los infantes, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Antes del nacimiento, el hígado pues es el órgano más grande del cuerpo, va a ocupar toda la mitad del abdomen y se encuentra en el cuadrante superior del derecho y obviamente en una parte del epigastrio. Ahora, los lóbulos izquierdos hasta el año de vida son muy grandes y por lo general los podemos encontrar hasta los 2-4 centímetros. Ya, pero como ya les hemos dicho y lo he puesto en el diapositiva anterior, solo máximo debería encontrarlos hasta los 7 años de edad. Y obviamente el gran tamaño es porque tiene su función hepática y es un órgano hematopoyético, ¿no? Y entonces en el recién nacido, como esta hematopoiesis todavía es inmadura, pues el órgano lo compensa y ahí el volumen. Su cápsula sí es muy finita y por lo general pues van a estar las fibras elásticas de colágeno. Aquí para que recuerden una fotito de donde se encuentra mi hígado y que a veces puede encontrar dolor a la palpación en epigastrio. Referente a la palpación, pues las maniobras clásicas que conocen bimanuales que tienen que ir por de la zona inferior hacia la superior tratando como eh, de engancharlo, ¿no? O sea, de empujarlo y encontrar ahí los bordes. Sobre la vesícula biliar, por lo general es una forma cilíndrica en los recién nacidos, obviamente que va a ser más pequeña en relación con el hígado por el volumen que ya hemos dicho, y el hígado la protege. Y la parte inferior de la vesícula está cubierta por peritoneo. Y ahí por lo general esta longitud pues es mayor en comparación a los adultos, ¿no? Los signos pues no cambian, las maniobras. Y sobre el vaso pues en realidad hay mayor dificultad por la ubicación. A veces sí puedo palparlo en los recién nacidos y en lactantes muy pequeños de 1 o 2 centímetros debajo del reborde costal izquierdo. Ahí si ven esa posición de Schuster que les pongo al niñito feliz, en realidad es cuando es un paciente colaborador, ¿no? Pero en realidad pues ahí tienen que recordar que hay maniobras muy manuales, hay la maniobra de maglo modificada, que es la mano izquierda, y también pueden hacerla como el enganche, ¿no? Y sobre el riñón, pues es una ubicación retroperitoneal, explorarlo es complicado, y también aquí pues las maniobras, enganche, peloteo, que ya les han visto. Y recuerden que la puño-percusión lumbar es un dolor que es exquisito, localizado en la fosa lumbar, más o menos está entre la T7, T8, y en las cuales pues se va a hacer como una irritación de la cápsula y ahí pues generalmente está inflamada, si es que estoy frente a cuadros infecciosos, llámese una pielonefritis, como principal característica infecciosa que yo puedo encontrar en ellos. Sobre el intestino delgado, por lo general, cuando nace, imagínense, naces con 2 metros de intestino delgado. Y cuando vas creciendo, pues imagínate, crecen y aumenta 20 veces tu longitud, llegando a casi 6 metros en el adulto. Ya saben que tiene 3 segmentos, ahí le pongo, ¿no? Que en el duodeno, pues primero se encuentra en la vértebra lumbar, pero a los 12 años ya bajó hasta las lumbares L3, L4. Y a los 7 años recién se desarrolla el tejido adiposo que va a fijar este duodeno. En el yeyuno, pues igual, parte superior izquierda del abdomen, y en el ilio, por lo general, se encuentra en el abdomen derecho y en la parte superior de la pelvis. Y la longitud del mesenterio en el intestino delgado es relativamente más larga, a diferencia que en el intestino grueso, que no está completamente desarrollado, y por lo general la longitud es aproximadamente igual en la longitud del cuerpo, no cambia. Pero obviamente su función sí, porque la mucosa es más lisa, no tiene vellosidades, sí tiene glándulas de Liebert, más que en los adultos. Pero aún todavía los folículos no forman las placas de Peyer. ¿Por qué? Porque estas placas recién van a aparecer a los 2-3 años, entonces obviamente hay una protección local disminuida, por lo cual se sujeto a mayores infecciones. Sobre las células del intestino delgado aparecen después de los 6 meses de vida, y este tejido muscular que está pocamente desarrollado
pues va a hacer que su capacidad de propulsión, de expulsar la materia fecal, pues, sea insuficiente y a veces es la causa principal del estreñimiento e inflamación en el intestino. Bueno, en realidad ese es el resumen de lo que tenía. Tienen que recordar también lo que son signos y síntomas, por ejemplo, náuseas y vómitos, que le voy a poner aquí un pequeño comentario ya que tenemos unos minutitos. Y sobre las náuseas y vómitos, por lo general, es un proceso activo, los vómitos. Siempre van a requerir coordinación entre los sistemas nerviosos autónomos y somáticos. Tienen que saber distinguirlos de la regurgitación. ¿No? La regurgitación es un reflejo pasivo que solo sale el contenido gástrico hacia el esófago y la boca, pues, ¿por qué? Porque mi esfínter esofágico interior está relajado. A diferencia de los vómitos, que por lo general van seguidos de náuseas, que se asocian con un aumento de salivación, palidez, diaforesis. Ya saben que las arcadas van a preceder al vómito y estas arcadas, pues, es una contracción de los músculos abdominales que en coordinación con el diafragma hacen ese cierre simultáneo del glotis y lo eliminan, ¿no es cierto? Entonces, estos aumentos de la presión intragástrica, de la contracción de la pared abdominal y que desciende el diafragma hace que el contenido sea expulsado. Ahora, por lo general, pues hay 5 causas de náuseas y vómitos en los niños que se hablarían, que aún la zona del tronco encefálico pues no se encuentra donde sea esa sensación consciente de náuseas. Pero por lo general a veces vas a encontrar que pueden ser sustancias tóxicas dentro del lumen, a veces son toxinas que están absorbidas, ya sean que ha sido por vía parenteral o procesos patológicos. Por ejemplo, una insuficiencia renal, ¿no? Que aumentan pues las toxinas en la sangre y obviamente pues se puede producir los vómitos. A veces estos estímulos del sistema nervioso central que van con estimulación directa, ¿no? El miedo, las náuseas o que yo tenga una presión intracraneal elevada. O de estímulos vestibulares, ¿no? Ya saben que, por ejemplo, el mareo por movimiento. En realidad es bien clásica en los pequeñitos, ¿no? Entonces, en realidad tienen bastantes signos y síntomas, pero tienen que pensar a veces que la etiología pues, es diferente a la de adulto. Ya las definiciones como hematoquesia, como melena, pues esos son universales, eso no va a cambiar en las poblaciones ni de niños ni de adultos. Entonces, igual la semiología tampoco, solo tengan en consideración que un niño recién está formando, recién están desarrollando ciertas estructuras que recién en el adulto pues son las clásicas que conocemos y que se van a quedar fijadas en las zonas. Y entonces, pues, la semiología en ellos solo pequeñas consideraciones, pero en realidad, pues, nada más. Bueno, eso es todo lo que tenía que traerles para el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me escucharon todos? Espero que sí. ¿Están despiertos? Sí, doctor. Bueno, creo que tú nomás. Está bien. Ya, al menos 2. Bueno, ya chicos, gracias. Eso es todo lo que tenía para ustedes. Si tienen alguna pregunta o comentario. Bueno, gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase y bueno, con mis grupos en los horarios que están establecidos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctora.
día, ¿me escuchan? Sí, doctora. Buenas tardes. Y se veía la pantalla, María. Sí se ve, doctora. Ya nos ponemos en contacto con todos. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la clase de semiología neurológica. Doctora, disculpe, se le escucha un poco bajo. No sé si puede acercarse a su micrófono. A ver ahí, mejor. Un poco mejor. Igual, ya mejor. Igual ahora. A ver ahora. Las competencias a alcanzar se evalúa y sintetiza la consulta de semiología de las enfermedades neurológicas del niño, esquematiza, esboza y clasifica el examen neurológico, sintetiza, establece y caracteriza la historia clínica de enfermedades neurológicas. Las bibliografías ya conocidas de Nelson Meninguelo, un libro muy importante es el Manual de Neuropediatría del doctor David Huanca Payehuanca, médico pediatra de acá de Arequipa, que está en Lima trabajando en el Hospital Rebagliati. Y sacó su libro muy bueno, ustedes lo pueden revisar en la internet. Bueno, empezaremos por lo que es la historia clínica neuropediátrica. Toda historia clínica se construye a partir de información subjetiva, que es la anamnesis, y es la que es referida por el paciente cuando ya son mayores de 7 años o por el familiar, y cuya exactitud y veracidad depende del administrador, y también de la información objetiva que está dada por el examen físico. La historia clínica constituye uno de los aspectos más importantes de la evaluación del paciente y consta de las siguientes partes, ¿no? Filiación, enfermedad actual, antecedentes, examen físico. Y nosotros vamos a centrarnos en el examen neurológico. Bueno, en la filiación es importante en este caso tener en cuenta el nombre del paciente, la edad del paciente, el sexo, la raza, la escolaridad, el lugar de nacimiento y la procedencia. Estos datos son tan importantes porque una patología puede variar por la edad, ¿no? O por el lugar de procedencia, entonces por el sexo también. En cuanto a la enfermedad actual, es importante el tiempo de enfermedad y los síntomas principales. Es muy importante saber el tiempo en el cual el paciente está enfermo, por ejemplo, si es unos días, unas horas o minutos incluso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una crisis febril, estamos hablando de 15 minutos de tiempo de enfermedad, en cambio en estatus convulsivo estamos hablando de más de 30 minutos. Entonces, realmente es muy importante el tiempo de enfermedad. Los síntomas principales son el motivo de la consulta y que nos permite orientar la anamnesis, ¿no? La anamnesis es el relato cronológico y detallado de todos los síntomas que dice el paciente. Supongamos que habla sobre el síntoma convulsión, entonces hay que saber, por ejemplo, cómo fue la convulsión. ¿Fue tónico-clónica? ¿Fue generalizada? ¿Fue focal? ¿Estuvo asociada a fiebre? ¿No? Entonces pasó sin ningún problema, tenía otros síntomas asociados, como por ejemplo espuma en la boca, hubo relajación de esfínteres, perdió la conciencia del paciente, no perdió la conciencia. Todos esos detalles son muy importantes en la anamnesis, ¿sí? También ver las características de la enfermedad, si es de inicio brusco, de inicio progresivo, el curso, la evolución. Funciones biológicas, apetito, sed, sueño, orina y deposiciones.
estas funciones biológicas es muy importante poner, porque a veces toda la anamnesis indica que no hay nada, ¿no? Pero si uno va a ver, hay trastornos del sueño nada más, ¿no? Entonces eso es un problema neurológico. En los antecedentes tenemos los antecedentes prenatales. Acá la edad de la madre al momento de la gestación es importante, el número de gestaciones, abortos, número de hijos que ha tenido la mamá, ¿no? Y evaluar, por ejemplo, si ha tenido algún problema durante el embarazo. ¿No? Ha habido consumo de drogas o alcohol, por ejemplo, desde el punto de vista neurológico es importante. En cuanto a las características natales, es importante evaluar el tipo de parto. ¿No? Fue autóxico, fue a término o pretérmino, ¿no? Los prematuros, hay que ver, por ejemplo, si han tenido hipoxia perinatal o no han tenido hipoxia perinatal, por ejemplo, ¿no? Saber qué sucedió en las primeras horas de nacimiento, si el niño lloró al nacer, nació cianótico, o sea, son signos que nos hablan de hipoxia perinatal, si el paciente convulsionó en las primeras horas de vida. Todos esos son datos muy importantes. Hubo quien asistiera al niño, el niño nació en un parto domiciliario, no en un parto hospitalario, ¿no? Aparte de todas estas cosas que les estoy diciendo, hay que preguntar si el paciente fue hospitalizado, fue dado de alta, ¿no? Por ejemplo, el parto autóxico generalmente se da de alta de 24 a 48 horas, o es un parto por cesárea que fue dado de alta a los 3 días, o el niño se quedó hospitalizado por alguna posibilidad diagnóstica como una encefalopatía isquémica, ¿no? Entonces, evaluar todas estas cosas. Es importante el AFGAR al minuto y a los 5 minutos. En los antecedentes postnatales también nos interesa, por ejemplo, el carnet de inmunizaciones, ¿no? Para ver los gérmenes de la meningitis. Por ejemplo, fue vacunado para neumococo, que es uno de los gérmenes más frecuentes de meningitis, ¿no? Hemófilos influenza, que está en la pentavalente. Ha tenido todas sus vacunas completas o no el niño, ¿no? Entonces también es importante el desarrollo psicomotor. Entonces hay que evaluar todos los ciclos de desarrollo y en las 4 áreas, ¿no? La área motora fina, la motora gruesa, el lenguaje y la parte social. Y también hay que ver, por ejemplo, cómo ha estado la conducta del niño, ¿no? En estos últimos tiempos. También evaluar el sueño. El niño ha tenido pesadillas, mioclonías en el sueño, sonambulismo, bruxismo. Se debe también recoger información de las actividades diarias del niño, ¿no? Como si el niño se alimenta solo, se está aseando y así es más grande. Por ejemplo, si se orina, o sea, no controla esfínteres, ¿no? Ya tiene más de 3 años, por ejemplo, y no controla esfínteres, signo neurológico importante. Indagar también sobre los síntomas neuropsiquiátricos, por ejemplo, si el niño tiene 1 año, por ejemplo, sigue con su uso digital, ¿no? Hay onicofagias, bruxismo, pica, enuresis, encopresis, coprofagia, inapetencia o voracidad alimenticia, sudoración de las manos. En patológicos hay que evaluar si ha tenido otras hospitalizaciones. Por ejemplo, si el paciente viene convulsionando, pero ya el paciente convulsiona desde hace 3 años, por ejemplo, dice la mamá, ¿no? Y que ha tenido otras hospitalizaciones por la misma causa. O, por ejemplo, viene por otro problema, entonces de repente ya ha tenido hospitalizaciones anteriores, ¿no? También es importante los antecedentes familiares, ¿no? Si, por ejemplo, la mamá tuvo tuberculosis, por ejemplo, y el niño se está sospechando de tuberculosis del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, VIH, cristococosis, es importante siempre los antecedentes familiares. También si los padres han sido portadores de epilepsia o de alguna enfermedad metabólica.
al examen físico general hay que indagar sobre el estado general del paciente, el estado de nutrición, estado de hidratación, las funciones vitales, la frecuencia cardíaca, respiratoria, la presión arterial, la temperatura, cómo está su peso, su talla, su perímetro cefálico, ¿no? Y evaluar los valores de peso, talla, edad, masa corporal de acuerdo al puntaje Z. Y luego nos centramos en el examen neurológico, ¿no? Este examen neurológico puede ser dividido en varias partes y el inicio varía con la preferencia del examinador. Entonces, el examen neurológico examina el estado de conciencia, los pares craneales, el sistema motor, la sensibilidad, la coordinación y la cabeza, columna vertebral, piel y faneras. Entonces, ahora vamos a ir evaluando parte por parte el examen neurológico. Y veamos acá las áreas básicas para evaluar. Cómo está, por ejemplo, la duración del ciclo vigilia-sueño, ¿no? Por ejemplo, si es un recién nacido, él duerme casi 22 horas, ¿no? Y, por ejemplo, si ya tiene un mes, este tiempo va a disminuir de sueño y aumenta el tiempo de vigilia. También evaluar los pares craneales, si todos los pares están completos o hay alguna alteración craneal, evaluar cómo está el tono del niño, ¿no? La motilidad, la fuerza, los reflejos primarios. Entonces, veamos ahora el estado de conciencia. Es necesario establecer si al momento de la evaluación el niño estaba despierto o requiere un estímulo suave o intenso para despertarlo. Por ejemplo, si está durmiendo, nosotros le llamamos su nombre, el niño rápidamente abre los ojos, despierta, ¿no? O, por ejemplo, necesitamos hacer una palmada para despertarlo y nuevamente vuelve a o está soporoso o coma el paciente. Entonces es muy importante los conceptos de retardo, ya minutos de espacio y tiempo. En los mayores ya de 7 años ya se puede establecer si el paciente está lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, ¿no? Por ejemplo, el niño puede reconocer si está en el hospital, si está en su casa, donde es su colegio, ¿no? Entonces, qué tiempo estamos, ¿no? Ya reconoce. En los recién nacidos, el examen neurológico puede variar según el estado de vigilia o sueño en que se encuentre el paciente. Hay que esperar que el paciente esté despierto. Por ejemplo, ha resultado de valoración del estado de conciencia. En el estadio 1 dice ojos cerrados, respiración regular y sin movimientos. Estadio 2, ojos cerrados, respiración a los movimientos y poco movimiento. Y ojos abiertos o cerrados, movimientos irregulares con llanto. Entonces, en los recién nacidos, lo ideal es evaluar 3 a 4. En una hora antes o 2 horas después de haber lactado. Y a una temperatura ambiente de 30 grados entre las 24 y 8 horas de nacido. Entonces, aparte del examen, hay que hacer un examen. En cuanto a la exploración del estado de conciencia, hay que determinar si el paciente está despierto, dormido, si está despierto, determinar si está orientado en tiempo, ya en los niños más grandes de 7 años, niños de 7 años, preguntarle la fecha, día, mes, año, dónde se encuentra, cuál es la dirección de su domicilio, si está orientado en persona, y que nos dé su nombre, su edad, su fecha de nacimiento. Si está dormido, determinar si solo necesita una solicitud verbal para despertarlo o órdenes reiteradas, como les dije, ¿no? Si llamamos de su nombre o tenemos que, por ejemplo, sacudirlo para que pueda despertar. Si despierta y tiende a la somnolencia, deja de estimular, se realizará gestos de amenaza, ¿no?
o por ejemplo un aplauso. En el examen físico de los pares craneales vamos a evaluar los pares, ¿no? El primer par olfatorio rara vez se evalúa en forma dirigida en el recién nacido, pues este no es capaz de responder un estímulo diferencial. En el segundo par, la visión, las respuestas visuales cambian con la maduración, demostrándose que hay parpadeo o no a la luz. Entonces nosotros agarramos una linterna y lo que hacemos es iluminar con la linterna los ojos del niño. Si, lo ideal sería que esa linterna esté cubierta por un papel rojo, o sea, un foco rojo, porque es el color que más mira el niño y tampoco le hace la luz al niño, ¿no? Entonces ahí vemos que si nosotros iluminamos al niño, él va a cerrar los ojos a la presencia de la luz. Entonces sí está mirando la luz, ¿no? A veces los papás solamente vienen a la consulta por esa situación, para saber si sus hijos miran o no miran. Recordar que apenas nace el niño, nos mira solo hacia 30 centímetros de donde esté el niño. Entonces lo ideal es que cuando veamos al niño, este debe estar frente a nosotros, como acá, ¿no? Entonces la persona, el examinador está acá y el niño está frente a nosotros y ahí nos ve, ¿no? También para evaluar el motor ocular común, entonces ahí evaluamos el tamaño de las pupilas. El tamaño de estas pupilas en el prematuro es de 3 a 4 milímetros y es de más o menos de 5 milímetros, de 4 a 5 en el niño ya término. En el par 3, 4 y 6, por ejemplo, entonces las pupilas primero deben estar isocóricas y normorreactivas. Ahora, para evaluar el 3, 4 y 6 hay que evaluar los movimientos extraoculares. Debe consignarse la posición ocular, los movimientos oculares espontáneos y los movimientos desencadenados por la maniobra de los ojos de muñeca. Acá, como estamos viendo, se voltea para un lado y para el otro. La rotación vertical a la estimulación calórica. Ahora, por ejemplo, aquí usted está poniendo y sin hacer, simplemente si el niño sigue el sonajero con la mirada y ustedes mueven el sonajero hacia el otro lado, si el niño lo sigue y se va también con sus ojitos hacia el otro lado. Ahora, en el quinto par se ve la sensación facial, la capacidad masticatoria del niño se evalúa al succionar. Entonces, si por ejemplo nosotros estamos viendo que el niño está succionando el pecho de su mamá, entonces está muy bien, ¿no? También vemos su sensación facial, por ejemplo, cuando el niño llora, cuando está sonriendo, ¿no? Al séptimo par es la motilidad facial, se evalúa poniendo atención en el aspecto y posición de la cara en reposo y midiendo el inicio de la amplitud y simetría de los movimientos. Acá es importante la simetría. Por ejemplo, el otro día vimos un paciente que tenía parálisis facial, entonces puede tener un ojo cerrado, el otro ojo abierto, y la comisura labial desviada, ¿no? Entonces, todo eso nos hace pensar en una parálisis facial. En reposo hay que notar el ancho vertical de la fisura palpebral, el pliegue nasolabial y la posición del extremo de la boca. El octavo par, la audición, es difícil de examinar en el recién nacido, pero puede intentarse observando si un ruido fuerte produce el cierre de los ojos. Por ejemplo, si uno le pregunta a la mamá, cuando pasa un carro por la calle y hace un niño salta, dice, o que se llama cierra los ojos, entonces quiere decir que sí está escuchando, ¿no? Cerca de las 28 semanas el prematuro tiene pestañeo o sobresalto con ruidos abruptos a partir ya de las 28 semanas de vida, o sea que un prematuro de más de 28 también puede reaccionar. Por ejemplo, aquí miren cómo nosotros podemos evaluar, hacer ruido plegando un papel. Entonces, si nosotros plegamos un papel, lo hacemos sonar, crujir, entonces el paciente gira la cabeza donde se está crujiendo el papel. Y podemos hacerlo girar y ver en el otro oído, por ejemplo, a qué distancia, ¿no? Si de
caca, son 1 metro. Y por ejemplo, en el otro caso, es de repente solo a 30 centímetros recién escuché, se quiere decir que en este lado no está escuchando. Entonces, eso es una forma sencilla de poder evaluar la audición. Entonces, acá, por ejemplo, para evaluar succión y deglución, ahí intervienen los pares 5, 7, 9, 10 y 12. Es tan precoz que ya se observa a las 28 semanas también, aunque la coordinación con la respiración no es tan buena. Las 32 o 34 semanas puede haber acción sincrónica para una alimentación oral efectiva, que incluso puede no ser óptima hasta las 48 horas de vida en un recién nacido de término. Además debe investigarse el reflejo de la náusea con el 9º y 10º par. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, en baja lengua y tocamos el velo del paladar, provoca náuseas, ¿no? El 11 par o accesorio, y ahí hay que evaluar el externo cleidomastoideo, que es encargado de la flexión y rotación de la cabeza. Por ejemplo, hay niños que nacen con la cabeza volteada hacia un solo lado, ¿no? Entonces hay un problema. Y en este lado, por ejemplo, no voltea, ¿no? Ahora, el 12 par es el funcionamiento de la lengua. Vemos si la lengua está simétrica, la puede sacar o no la puede sacar, y en forma simétrica o se va hacia un lado. Actividad en reposo y con movimiento, especialmente a succionar el dedo del examinador. Si usted le pone el dedo con un guante, entonces ve si está succionando, ¿no? El 7º y 9º par tienen que ver con el sabor. El recién nacido responde muy bien a variaciones del sabor, siendo capaz de discriminar, aunque esta función rara vez se evalúa a esta edad. Ahora vamos al sistema motor. En esta parte se evalúa la fuerza, el tono muscular, el trofismo y los reflejos. Entonces, en el sistema motor se evalúa fuerza, tono muscular, trofismo y reflejos. Empezamos con la fuerza, ¿no? Se toma en cuenta la escala del Medical Research Council, y que tiene un examen en el cual indica 5 sobre 5 cuando hay fuerza adecuada contra oposición, ¿no? Por ejemplo, si nosotros le decimos al niño que le damos nuestro dedo y le decimos que nos presione, ¿no? Entonces, que nos presione fuerte. Y el niño de repente no puede hacer esto. Por ejemplo, en el Guillain-Barré se pierde la fuerza a nivel de las manos, de los pies. Por ejemplo, en los pies le decimos al niño que lleve los pies para adelante y nosotros tratamos de hacerlo para atrás. Eso es contraposición, ¿no? También movimientos activos contra la gravedad y la resistencia. Movimientos en contra. Flexiona y extiende, pero no contra gravedad. Algún movimiento realiza o no se observan movimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los recién nacidos solamente observamos los movimientos propios del paciente. Nosotros no podemos decirle que haga esto o el otro, solamente vemos sus movimientos y si los está moviendo sus 4 extremidades está bien, ¿no? Ahora, en el examen motor se debe incluir movimientos espontáneos, que es lo que les decía del recién nacido, y el tono muscular. El tono y postura exige evidencia de progresión caudocefálica del tono activo. La reacción de enderezamiento al colocar al recién nacido en posición erecta, con los pies apoyados en la mesa del examinador, hace que el paciente extienda los miembros inferiores, ¿no? Si nosotros lo ponemos en una mesa, él extiende. No es que el niño a los 3 meses ya puede caminar, ¿no? A veces las mamás piensan eso porque al poner sus piecitos en su cama, el niño extiende sus pies, sus piernas, entonces piensan que ya puede caminar, ¿no? Él no puede caminar. A los 9 meses recién puede pararse con apoyo. Entonces yo le digo, a los 3 meses solo puede sostener su cabeza, ¿no? Entonces, solo eso era un reflejo de la reacción de enderezamiento. Ahora, la fuerza. Interesa particularmente la cantidad, la calidad y simetría de la motilidad, así como también la potencia muscular. El tono, entonces es importante el estado del tono. En el estado de semicontracción, que proporciona a los músculos
cierta dureza en la palpación y resistencia al movimiento. Así es como nace el niño, ¿no? Con una cierta dureza. Luego ya se va haciendo más flexible. Ahora, si el tono, hay que evaluar si el tono está adecuado, o hay hipotonía muscular, por ejemplo, desde el nacimiento, o al contrario, hay hipertonía, ¿no? Porque era un problema de neurona motora superior. En recién nacidos predomina el hipertono flexor, que los obliga a adoptar la posición fetal. Esta hipertonía fisiológica disminuye progresivamente siendo un platón predeterminado, ¿no? Y esto se evalúa en los ángulos popliteos, abductores y maniobra de la bufanda. La maniobra de la bufanda es cuando nosotros cruzamos el brazo del niño hasta el hombro, ¿no? La hipotonía fisiológica máxima se alcanza entre los 4 y 6 años. Finalmente, en la adolescencia se establece un tono muscular ya definitivo. Si todos los músculos alrededor de la articulación están delimitados, por igual no se producirán deformidades. Y si se evidencia hipotonía e inestabilidad articular, entonces a veces indica que hay un predominio de alguno de los agonistas o antagonistas, ¿no? En cuanto al trofismo, entonces nosotros vemos el trofismo en la musculatura, en las masas musculares. Por ejemplo, lo podemos ver con una cinta métrica, 20 centímetros de la espina ilíaca anterosuperior y a 10 centímetros del platillo tibial. Puede ser en los gemelos, ¿no? O en los muslos. Y vemos cómo está, si hay hipotrofia, hay hipertrofia. Acá vemos el tono muscular del niño, se está evaluando, tono de la cintura escapular, signo de la bufanda, ¿no? Lo que les decía, la mano no debe ir más allá del hombro y el codo no debe cruzar la línea media del pecho, eso es lo normal. Pero si supongamos cruza, ¿no? Entonces ya la mano se mantiene en una posición de puño, con los dedos flexionados sobre el pulgar, o sea, un dedo encarcerado, eso significa un dedo encarcerado. La mano debe abrir de forma intermitente y no siempre se mantiene en una posición de puño apretado. Frotar la cara cubital de la mano. Si supongamos ustedes encuentran una mano en puño con el dedo encarcerado, es una lesión de motoneurona superior. Frotar la cara cubital de la mano, atacar el dorso de la mano, a menudo causa la extensión de los dedos. Por ejemplo, acá, ¿no? Entonces la mano está media flexionada, pero aquí le toca y extiende sus dedos. 1 a 2 meses de vida, la mano del bebé se vuelve más abierta. La persistencia de una mano en puño es un signo de una lesión de motoneurona superior en el lactante. El tono flexor del cuello, al tratar de cambiar al recién nacido hacia la posición sentada, se puede observar que aparece cierto tono flexor que tiende a levantar la cabeza siguiendo el tronco. A partir de los 3 meses ya tenemos bien este tono flexor, ya no tenemos que estar agarrando la cabeza, sino que el niño se le levanta de los hombros y él levanta su cabeza junto con eso. El tono pasivo a un movimiento lento ejecutado por el observador se debe apreciar el grado de resistencia al movimiento de cada extremidad en determinados pliegues, por ejemplo, en el codo, en el hueco popliteo. Ahora, en cuanto a los reflejos osteotendinosos, los reflejos pueden ser osteotendinosos, cutáneos, mucosos, osteotendinosos se registran, por ejemplo, la reflexión de 4 ¿no? Y cuando a la reflexión se agrega lógica, es un temor del miembro, por ejemplo en el pie, eso sería en cara, ¿no? Entonces el clonus. Los reflejos que habitualmente se exploran son el bicipital, que interviene
C4, C5 y C6, el tricipital C6, C7, radial C5, C6, cubital 7, C8, rotuliano L2, L3, el palpebral 5 y séptimo par, el mediano el quinto par. Después tenemos el sistema ausentes y tenemos los reflejos abdominales, los cutáneos abdominales, ¿no? En el borde superior debajo de la costilla, por ejemplo, es el cutáneo abdominal superior a la altura del ombligo, el cutáneo abdominal medio y el cutáneo abdominal inferior a la altura de la ingle. El abdominal superior interviene de 6 y de 7, en el abdominal medio de 8 y de 9. ¿No? Miren, acá estamos haciendo para ver los reflejos tricipital, spital, acá de la rodilla, el aquiliano. Ahora, los reflejos mucosos. Dentro de los reflejos mucosos está el reflejo nasal, de 90 roce de la córnea o la conjuntiva con una gasa o algodón produce el cierre de los párpados. Por ejemplo, este es un reflejo muy importante cuando el paciente está en una unidad de cuidados intensivos y ya no tiene ni siquiera este reflejo, es uno de los últimos en que se pierde. El reflejo velo-palatino, se estimula el borde libre del paladar blando con bajalenguas y se produce la elevación de la úvula. El reflejo faringio o nauseoso, se estimula la mucosa faringe y se produce la elevación del paladar blando. El reflejo anal, estimulación táctil de la región perineal y se debe producir el reflejo anal. Después los reflejos arcaicos o primitivos, estos son por ejemplo el reflejo de Moro, el reflejo de succión, búsqueda, simetría del cuello, presión plantar, palmar, excepto por el reflejo de extensión plantar que desaparece a los 9 meses, los otros lo hacen a los 3 y 5 meses, ¿no? Y se consideran anormales si persisten más allá de los 6 meses. Entonces esto es muy importante recordar cuando desaparecen estos reflejos, el reflejo de Moro, succión, búsqueda y en la simetría del cuello desaparecen entre los 6 y 5 meses. Si persiste más de los 6 meses ya es patológico. Acá veamos el reflejo palmar, ¿no? El reflejo palmar, el bebé acostado mirando hacia adelante con los brazos doblados, ¿no? Se coloca el dedo índice en la palma de la mano y entonces ¿qué hace el bebé? El bebé trata de agarrar el dedo de forma refleja, es normal. La fuerza de sostén de la mano de un bebé puede ser tan fuerte que uno puede alzarlo solamente con él agarrándose y puede alzar al bebé. Este reflejo palmar desaparece a los 3 o 4 meses, dando lugar a la presión voluntaria. Después tenemos el reflejo plantar, ¿no? Se presiona la almohadilla plantar y se flexiona los dedos. Acá están viendo claramente eso. Al realizar los reflejos de presión no debe tocarse el dorso de la mano o del pie. Y este sí desaparece al 9º o 10º mes. El reflejo de succión, introducir el dedo en la boca del bebé que responde colocando su lengua por debajo del dedo y haciendo presión contra el paladar. Su aparición y su intensidad son iguales a las del reflejo de búsqueda y desaparece a los 4 meses. Entonces, si ustedes ponen su dedo, se nota claramente cómo succiona. El reflejo de búsqueda, miren, acá el examinador empieza por acá lejitos y empieza a hacer así y el niño busca el dedo para succionarlo. Consiste en la rotación entonces de la cabeza hacia el lado en que se aplica el estímulo táctil en la mejilla. Si nosotros empezamos acá, el niño voltea su cabecita hasta acá, ¿no? Y desaparece hacia los 4 meses. Después tenemos el reflejo de Moro. Miren, el reflejo de Moro es la respuesta de abducción, abre los brazos, ¿no? Y extensión de las extremidades, los abre y los extiende.
aducción y extensión de las extremidades superiores, seguido de flexión y aducción, ¿no? Luego flexiona y aducción. Y se puede acompañar de una breve extensión y flexión de las extremidades. Acá están viendo la flexión de las extremidades inferiores. Y esto se desencadena por la estimulación del laberinto y los receptores propios sectores del cuello. Se deja caer la cabeza. Miren, está agarrando acá y uno hace como que lo va a soltar al bebé unos 5 centímetros y se produce este reflejo. Su ausencia indica lesión grave del sistema nervioso central. La persistencia después de los 7 meses indica deficiencia o lesión grave del sistema nervioso central. La ausencia en un brazo, por ejemplo, cuando hay fractura del húmero, parálisis del nervio braquial o fractura reciente de la clavícula, puede ser asimétrico, ¿no? En un lado no hay. O la ausencia en una pierna o irregular en la lesión de parte inferior de la columna, meningocele, luxación de cadera, ahí puede ser irregular en uno de los miembros inferiores. El reflejo de Galland. Miren acá el reflejo de Galland, denominado también de la curvatura del tronco. El niño en decúbito prono, miren, rozándole un dedo al lado de la columna, reacciona encorvando la columna, dobla la columna, flexiona la cadera y la rodilla del lado excitado. La ausencia puede indicar lesión de médula espinal. Y el nivel de integración es el tronco encefálico y desaparece este reflejo a los 3 meses. Ahora veamos los reflejos de defensa, ¿no? Otros tenemos la caída lateral, ¿no? Y esto, a diferencia de los arcaicos, una vez que aparecen, permanecen por el resto de la vida. Entonces, la caída lateral aparece a los 5 a 7 meses, el paracaídas aparece a los 9 a 12 meses, la caída hacia atrás de 12 a 15 meses. Reflejos patológicos, el más conocido es el reflejo de Babinski, ¿no? Que es la estimulación de la región externa de la planta del pie, extiende el dedo gordo y generalmente está asociado a un movimiento en abanico de los demás dedos, ¿no? Como abducción y ligera flexión. En su expresión más patológica se produce en la triple retirada, extensión del primer dedo, flexión de la rodilla y flexión de la cadera. Después tenemos otros reflejos, ¿no? De ahí el Schaefer, el Gordon, Hoffman. Acá tenemos el reflejo de Babinski, que les estaba diciendo. Entonces la estimulación de la mitad externa de la planta del pie, correspondiente al S1, ¿no? Y esto está integrado por la médula espinal. La duración es entre 6 meses y 2 años. Después de este tiempo solo recoge los dedos hacia abajo. Su persistencia después de los 2 años indica lesión del tracto piramidal. Si persiste el Babinski, ¿no? Más de 2 años. Este es el reflejo de Babinski. Ahora, la sensibilidad. Es importante también evaluar la sensibilidad. A veces nos olvidamos en el examen neurológico la sensibilidad. La sensibilidad exteroceptiva es la que transmite sensibilidad de la piel, exteroceptiva, de exterior de la piel. Propioceptiva es la que proporciona información de músculos, huesos y articulaciones. La visceral, como su nombre lo indica la sensibilidad visceral y es de tipo dolorosa y se provoca al comprimir ciertos órganos como el testículo, la vejiga, el seno, la tráquea, los globos oculares, ¿no? Entonces eso nos indica la sensibilidad visceral. En la temperatura también hay que evaluar, por ejemplo, se verifica la presencia de termoanestesia o anestesia térmica, o sea, el calor, hipotermoanestesia cuando está disminuida o hiperestesia térmica cuando está aumentada, ¿no? Y también tenemos la evaluación del frío. Si, por ejemplo, que se llama, hay
abolición, acristesia, ¿no? Al frío, hipocrestesia es disminución y hipercrestesia es aumentada la sensibilidad al frío. El dolor. Para evaluar el dolor se puede evaluar con un alfiler, ¿no? Se estimula alternativamente con la punta o la cabeza del mismo. Evitar usar agujas, que decir, en la piel. Obviamente se utiliza la cabeza del alfiler. El tacto, se emplea un algodón y se roza la piel y se evalúa comparando el lado derecho y el lado izquierdo, ¿no? Para ver la presencia de anafia, hipoafia o hiperafia. También evaluar, por ejemplo, el borde externo del brazo, el borde interno del brazo, ¿no? De la derecha y la izquierda. Comparar la axila, el borde radial, el borde cubital y también derecha e izquierda y compararlo. En la coordinación, miren, en la coordinación tenemos dos formas de evaluar, una la forma estática y otra la forma dinámica. En la forma estática, posición de firmes con los pies juntos y los brazos a los costados, se le pide al paciente que cierre los ojos y se considera la maniobra de romper, ¿no? Si el paciente tiende a caerse a un lado, se denomina romper positivo. En cambio, la forma dinámica es cuando el paciente hacer que el paciente camine y observar su marcha, su base de su inclinación y movimiento de los brazos. A partir de los 3 años, la marcha tiene las características del adulto, ¿no? Cabeza erguida, ojos mirando paralelamente al suelo, movimiento de miembros superiores que alternan con los inferiores. Y la metría. La metría se evalúa con la maniobra de dedo, nariz, ¿no? Estando las manos extendidas al lado ¿no? A los lados, con los brazos extendidos, el dedo índice se toca la nariz, el talón rodilla. También podemos hacer eso, la diadoposinesia, en la cual uno, estando sentado, las manos las levanta hacia arriba, con la región palmar hacia arriba y las vuelve hacia abajo, toca y lo hace rápidamente, ¿no? Se evalúa realizando movimientos simultáneos con la maniobra de marionetes o rasgos. Esto es otra maniobra. Después tenemos la marcha hemipléjica. Miren, la marcha hemipléjica, la mano del lado afectado tiende a permanecer pegada al tronco, la ligera semiflexión del antebrazo sobre el brazo. La rodilla se flexiona con dificultad y el pie rotado hacia adentro, apoyado en su porque esto indica que es una marcha hemipléjica. La marcha en tijeras, esto indica una tetraparesia, característica de la tetraparesia o paraparesia espástica. Las rodillas se chocan al caminar y las piernas se entrecruzan, movimientos llamativos como de tijeras, ¿no? En cabeza se evalúa, en el niño es muy importante evaluar el perímetro cefálico, ¿no? Evaluar de acuerdo a su Z-score, evaluar, por ejemplo, si el cráneo es mesenticéfalo, braquicéfalo, dolicocéfalo, turicéfalo, si hay presencia de fontanela, si este está tensa, está pulsátil, está normal, si, por ejemplo, las suturas están separadas o están cabalgadas, ¿no? En la columna vertebral, observar y palpar buscando algún signo, como por ejemplo espina bífida, ¿no? Entonces, evaluar la región lumbar y lumbosacra y evaluar con presencia de pelos, cambios de coloración de la piel, hoyuelos. Evaluar también lordosis, escoliosis y fosis, ¿no? Las curvaturas fisiológicas estén alteradas. En los diagnósticos hay que tener en cuenta entonces la información subjetiva de lo que ha referido el paciente, el objetivo que hemos encontrado en el examen físico y empezar por diagnósticos sindrómicos, ¿no? Para eso está establecido en base a signos y síntomas. Luego hacer el diagnóstico topográfico en relación a la localización anatómica, si es cortical, sustancia blanca, ganglios basales, médula espinal, unión neuromuscular. El diagnóstico nosológico, que
trata de establecer si estos síntomas planteados consideran la topografía o obedecen a patología vascular, infecciosa, degenerativa, metabólica, tumoral, traumática, a fin de que nosotros podamos decir qué exámenes vamos a pedir. Y etiológica, teniendo en cuenta la frecuencia de la presentación, el grupo etario, el sexo, se debe intentar presumir la etiología del proceso, aunque la certeza del diagnóstico se establece con los resultados de los exámenes. Acá vamos a hacer un ensayo de un diagnóstico, ¿no? Entonces, en un caso clínico, esto es una niña de 3 años con emanciación, con antecedente de cuadriparesia y retraso en el desarrollo psicomotor desde el primer año de vida, que ingresa por convulsiones tónico-clónicas generalizadas de 30 minutos de duración, con temperatura de 36 grados, tiene una talla de 80. ¿Cuál no sería su diagnóstico? No sería. Entonces, encefalopatía crónica, estatus convulsivo, retraso en el desarrollo psicomotor, convulsión febril simple y talla baja. A ver, ¿qué dicen? ¿Alguien espontáneamente o los llama? ¿Cuál creen que sería la alternativa correcta? ¿Cuál no sería? Convulsión febril simple, doctora. Muy bien, convulsión febril. Porque hemos dicho que la convulsión febril, el tiempo de enfermedad es 15 minutos. Entonces, este caso no puede ser porque acá tiene ya 30 minutos, es un estatus convulsivo, ¿no? Tiene una encefalopatía crónica, por eso es que el paciente tiene esa cuadriparesia. Tiene talla baja y tiene un retraso en el desarrollo psicomotor. Todos esos eran sus diagnósticos del paciente, excepto que no es convulsión febril simple. Entonces, así como eso, ustedes pueden sacar rápidamente su diagnóstico. Veamos otro, ¿no? Caso clínico, niño de 1 año con antecedente de autismo, que viene para evaluación neurológica del desarrollo psicomotor. El examen se encuentra retraso en el área motora fina para la edad. Su cociente intelectual es de 80. ¿Cuál sería su diagnóstico, no? Retraso mental, retraso global del desarrollo, retraso parcial del desarrollo motor, regresión del desarrollo psicomotor, retraso o desarrollo psicomotor normal. A ver qué dicen. A ver, vamos bien. Miren, si solamente es un área, en este caso dice que solamente está retrasada el área motora fina, pueden sacarlo así fácilmente. Parcial. Ya no puede ser global, ¿no es cierto? ¿Qué sería? Retraso parcial de desarrollo motor. Muy bien, un retraso parcial del desarrollo motor. Solamente está el área motora fina tomando, solo es un retraso parcial del desarrollo. No puede ser retraso mental, porque el IQ tendría que ser menos de 70. No puede ser retraso global, porque debería estar tomado el motor grueso también, ¿no? El motor fino, el área del lenguaje y el área social. Y eso no sería compatible con autismo, ¿no? Regresión del desarrollo psicomotor tampoco, porque tendría que haber sucedido algún hecho para que el paciente, estando normal, regresione a algo que ya no pudiera hacer. Y tampoco su desarrollo psicomotor es normal, ¿no? Porque justamente en el autismo lo que está alterado son las áreas social y el área del lenguaje. Y cuando va pasando el tiempo, el área motora fina también se afecta. Muy bien, entonces, por ejemplo, las disfunciones neurológicas menores se encuentran en niños autistas, pero sin daño intelectual, o sea que tienen un cociente intelectual adecuado, ¿no? Miren acá, nosotros dicen el método, nosotros comparamos 32 niños con un IQ de 70, ¿no? O más, ¿no?
y versus sus controles saludables. ¿Y ellos qué encontraron? Que encontraron que había una alteración en la conducta sensoriomotora, y esto tiene que ver con los factores de riesgo natales, neonatales y prenatales que intervienen en la teoría del neurodesarrollo del autismo. Lo pueden leer todo el artículo, les va a interesar, va a ser bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, miren acá lo que estuvo alterado en la parte motora fina. Con respecto a los tipos, dice, de 5 encontraron un amplio rango de la manipulación fina, déficit sensorial y poreiforme. Y estuvo esto asociado a anomalías en la coordinación y el balance. Muy bien, entonces, gracias por su atención y esperando que si tienen alguna pregunta hasta acá. Si no hay ninguna pregunta, entonces damos por terminado esta clase. Por favor, la delegada me envíe el link para subirlo al Blackboard. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor.